Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues el día de hoy nos toca continuar con nuestro estudio en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, pero antes de empezar en el capítulo 16, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, y esto nos va a servir como la antesala de todo lo que vamos a encontrarnos el día de hoy caminando junto a David. Entonces, Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 43. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bien, en el versículo 45, después de que nuestro Señor está hablando a la multitud que se ha reunido a su alrededor, lo que dice después de dar el ejemplo de los árboles es, así pasa también con los hombres. El buen hombre da o saca de su buen corazón lo bueno. El mal hombre da o saca de su mal corazón lo malo. Y esto probablemente lo conocemos de memoria, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hoy vamos a encontrarnos a David huyendo de su hijo Absalón y encontrándose con personajes que van a mostrarnos la importancia de tener un corazón que está siendo tratado por Dios. Entonces, regresamos segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 1, y dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte que estábamos hablando la semana pasada y que vimos en nuestro resumen, el monte de los olivos, dice, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas, para que coman los criados y el vino, para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Vamos a detenernos en estos tres primeros versículos y lo que vamos a encontrar es David sigue huyendo, sigue saliendo del territorio de Israel con rumbo al desierto y se encuentra con un viejo conocido, con Siba. Siba, que podemos recordar, era de parte del linaje de Saúl, era un criado de la casa de Saúl que fue entregado, por así decirlo, a Mefiboset para administrar sus tierras. Fue bendecido al administrar las tierras de Mefiboset, al tener control. Y Mefiboset, siendo el nieto de Saúl, hijo de Jonatán, que fue rescatado de donde él estaba, ¿no? Y fue puesto a la mesa del rey, a comer con el rey, a vivir con el rey en Jerusalén. Y entonces, en medio de la huida, de repente David se encuentra con Siba. Y Siba lleva una ofrenda o lleva un regalo, una oferta bastante importante para David. Y esto nos habla de cómo David está saliendo en medio de toda la situación que está viviendo. David seguramente no tomó nada de provisiones. De hecho, vemos que va caminando descalzo, que va caminando adolorido, y eso nos habla tal vez de cómo muchas veces nosotros también salimos en medio de los
problemas, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones en las cuales nosotros no estábamos esperando, pero ya nos han alcanzado. Y David sale y de repente se encuentra ahora con Siba y pregunta a David, ¿qué es esto? Y en el verso 2 a mí me llama mucho la atención cómo Siba responde, porque probablemente David puede ver, son asnos en donde pues mi familia puede estar, son panes para que comamos, es vino, o sea, ya sé lo que es. Lo que David aquí estaba preguntándole a Siba es, ¿por qué me estás dando esto? Y la respuesta que David estaba esperando es, porque Mefiboset me envió. Y probablemente realmente al que estaba esperando en lugar de Siba, David era a Mefiboset, porque David le había entregado cosas en misericordia a Mefiboset que Mefiboset sabía que no merecía. Lo que le tocaba a Mefiboset era la muerte y lo que había encontrado era gracia. Entonces David está huyendo, se encuentra con Siba y Siba lo que le dice en el versículo 3 es, eh, mira, no vino Mefiboset porque lo que él quiere es tomar el reino. Él ha dicho, se ha quedado en Jerusalén y ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Y esta parte es bien triste porque más adelante en el capítulo 19 nosotros vamos a encontrarnos con la realidad. Y vamos a ver que Siba lo que está haciendo aquí es salir al encuentro de David como un oportunista y un engañador. Y eso nos abre la puerta a entender, en medio de las dificultades va a venir gente a nuestras vidas que va a buscar engañarnos porque eso es lo que tiene en su corazón, que va a buscar aprovecharse de nuestras vidas, que va a buscar aprovecharse de nuestra situación. Y este tipo de personas oportunistas pueden ofrecerte algo bueno a cambio de algo que están buscando de ti. Ese es el caso de Siba. Siba está ofreciendo algo que David necesita, algo que David va a tomar para la gente, para poder sobrevivir, para poder fortalecerse, pero Siba tiene un plan atrás de esto y es mentiroso a más no poder. Y, ¿saben? Así el diablo muchas veces nos busca engañar cuando nosotros somos débiles o cuando nosotros estamos en momentos de debilidad, en momentos de dificultades, van a buscar engañarnos. Algo que vamos a ver en el capítulo 19 es que mientras Siba había engañado a David, Mefiboset realmente se había preocupado por el rey y vamos a ver que Mefiboset tenía en poco las posesiones que David le había entregado. Lo que tenía en gran estima era la presencia de David en su vida. Y eso me encanta y lo vamos a ver más adelante, pero me encanta porque nos habla de cómo debemos de ser nosotros y de qué debe de haber en nuestros corazones. Mefiboset va a terminar diciendo, no importa, no importa las posesiones, no importa lo que haya hecho Siba con ellas, lo que importa es que tú estás bien, Señor. Y nosotros necesitamos entender que no importa cuántas veces intenten quitarnos lo que Dios nos ha dado, nuestra bendición va más allá de lo que los hombres pueden quitarnos. Y podemos confiar y caminar con el Señor y debemos de serle fieles. Pero regresando al segundo libro de Samuel, capítulo 16, después de que David se entera lo que Siba le está diciendo, vamos a ver en el versículo 4 que dice, entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, Rey, Señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y, y esta parte es tan triste, porque David está huyendo. E imagínense cómo debió de haberse sentido David
esperando a Mefiboset para que caminara con él, bueno, para que avanzara con él, para que lo acompañara en medio de este tramo, o al menos saber que estaba de su lado, y lo que se encuentra es, Mefiboset me ha traicionado. Y muchas veces las circunstancias, muchas veces el enemigo, muchas veces nuestra prisa por solucionar asuntos nos ha llevado a tener un mal concepto de las personas. David se va a ir al desierto huyendo, llevándose un mal concepto de Mefiboset. Y probablemente en medio de los problemas, el enemigo comience a hablar a tu mente y comience a hablar a tu corazón y a decirte, ¿y esa es la iglesia? ¿Y esos son los hermanos? ¿Y eso es realmente lo que estoy buscando en la vida? ¿O te puedes comenzar a alejar de aquellos que realmente te aman por mentiras que el enemigo está lanzando a través de personas? Y necesitamos ser muy cuidadosos. Entonces, David entrega todo esto a Siba, el criado de Mefiboset, ¿no? Y Siba agradece, se inclina, y ahí podemos ver cómo es la mentira. La mentira muchas veces nos apapacha, ¿no? Y podemos comer las mentiras de las personas, pero lo bueno es que siempre la verdad sale a la luz. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y por eso tenemos que descansar en el Señor. Regresamos, capítulo 16, verso 5, dice, y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá, y salían maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Como si no fuera suficiente lo que le está pasando a David de huir delante de su hijo que está buscando tomar el trono de Israel, como si no fuera suficiente sentir la traición de Mefiboset. Ahora lo que está haciendo es salir, y cuando sale se encuentra con un nuevo hombre llamado Simei, ¿no? Y este hombre es de la casa de Saúl, eso quiere decir que es benjamita, probablemente este hombre ya sea adulto, y entonces eh, empieza a gritar y a maldecir a David, ¿no? Y esta parte es bien importante que nosotros también podamos analizarla, porque primero vemos, el enemigo nos ataca con mentiras que buscan alterar nuestras emociones, alterar nuestros sentidos, que busca quitarnos algo. En el caso de David, Siba lo que está buscando es quitarle la relación con Mefiboset, y ahora el enemigo a través de Simei está lanzando maldición a la vida de David, ¿no? Y lo que está diciendo, en este caso ahora Simei, es bien interesante porque vemos que dice que salía maldiciendo, arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. ¿Y quiénes estaban al lado del rey cuando leemos el verso 6? Todos los hombres valientes. Ahí estaban, ¿no? Y este hombre no se detiene. Y lo que está diciendo ahora es, vamos a ver qué es lo que está diciendo. Verso 7. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Eso es lo que le está recriminando Simei a David, ¿no? Y podemos pensar, eh, ¿David realmente es un hombre sanguinario? Y la respuesta es no. David es un hombre de guerra, pero no es un hombre que esté buscando derramar sangre.
¿Cómo lo podemos ver? Simplemente en este momento. David evitó derramar sangre al huir de su hijo Absalón. Evitó que mucha gente muriera al huir. Entonces David no es un hombre que realmente derrame sangre, no es un hombre sanguinario, no es un hombre perverso, es un hombre débil, es un hombre que ha pecado contra Dios, pero es un hombre que se ha arrepentido, es un hombre que sabe que debe de vivir las consecuencias de sus pecados pasados, pero es un hombre que está caminando en la gracia de Dios. Y muchas veces cuando nosotros tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, necesidades, puede venir el enemigo a atacarnos con cosas que de repente pudieran parecer que son verdades en nuestras vidas, ¿no? Porque si lo vemos así de pasadita o a simple vista, podríamos decir, sí, David es un hombre que ha matado a muchas personas, es un hombre sanguinario, pero en realidad es un hombre que es un guerrero, es un hombre que ha obedecido a Dios, es un hombre que no anhela la sangre. Entonces, no solamente le está diciendo que es un hombre sanguinario, sino que además lo que le va a decir es que el Señor le ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Lo que está diciendo es, tú mataste a Saúl y a sus hijos. Y puede ser que David sintiera culpa porque debemos recordar, en el momento en el que Saúl sale a batallar en contra de los filisteos, cuando va a ser muerto, David está del lado de los filisteos, pero Dios no permite que pelee y David es regresado a su campamento. Entonces David no tuvo nada que ver con la muerte de Saúl y sus hijos. Y muchas veces el enemigo va a lanzarnos ideas de que yo soy culpable, yo tengo la culpa. Y si nosotros nos quedamos con esas ideas, si nosotros nos quedamos con esas acusaciones, entonces no estamos confiando en la gracia de nuestro Señor. No estamos confiando en que Él ya nos ha librado de todas las consecuencias de nuestro pecado delante de Él. Entonces, Simei está hablando en contra de Él, en contra del pueblo, y fíjense, de lo que va a pasar. Verso 9. Entonces Abisai, ¿se acuerdan? Abisai de los valientes de David, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y le quitaré la cabeza. Y esta parte es bien importante porque David está pasando por un momento difícil. David está siendo acusado y atacado y es un solo hombre. Y David tiene todos los medios para poder responder a Simei y para poder decir, ah, bueno, soy un hombre sanguinario, soy un hombre violento. Entonces sí, vas a ver qué tan sanguinario, vas a ver qué tan violento soy. Y lo que va a hacer David no es eso. ¿Y se acuerdan lo que nosotros decíamos hace rato en Lucas 6:45? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habían pasado ya muchos años de que Saúl y Jonatán habían muerto. Habían pasado muchos años en los que David había estado reinando, pero Simei había guardado todo ese enojo, todo ese rencor, toda esa ira en contra de David y en un momento la está sacando. En un momento la está sacando y está mostrando lo que hay realmente en su corazón. Muchas veces, cuando nosotros somos probados, sale lo que hay dentro de nuestros corazones. La prueba
hace que lo que hay dentro de nuestro corazón brote. En el caso de Simei, la prueba de David hace que Simei se envalentone y salga lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón es lo que hemos visto en repetidas ocasiones con Hebreos 12. Hay raíces de amargura, dejó de alcanzar la gracia de Dios. Y entonces hay raíces de amargura y esas raíces de amargura hacen que Simei esté lanzando reproches y no solamente reproches, sino ataques físicos. Está lanzando piedras en contra de David y está haciendo un montón de tonterías en contra de él sin entender. David tiene el poder para atacar a Simei. Y entonces esta raíz de amargura está alcanzando a otros ahora, porque lo que está pasando es que lo están escuchando y Abisaí está escuchando a Simei y dice, dame permiso y yo lo mato. Y vemos cómo está contaminando a otros. El libro de Proverbios nos enseña que la blanda respuesta aplaca la ira. Y eso es algo bien necesario de entender cuando estamos pasando por la prueba de que alguien nos esté insultando injustamente, cuando alguien en medio de todo lo que podamos estar viviendo, en medio de todas las dificultades, empiece a atacarnos o empiece a decirnos cosas que nosotros sabemos que son mentira. ¿Qué responderías tú? Y hay alguien que te está diciendo, yo voy y lo mato, yo voy y arreglo las cosas a mi manera, yo voy y hago las cosas. Tal vez yo le diría a Abisaí, no vayas tú, voy yo, porque al que está insultando es a mí, el que está bien enojado porque están diciendo mentiras sobre mí soy yo voy a ir y yo lo voy a matar. Y aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Qué hago cuando me maldicen? ¿Qué hago cuando me atacan? Y tal vez en este momento tú vas a decir, lo que yo hago es estar tranquilo, orar a Dios, decirle, no, Señor, perdónalo, no sabe lo que hace. Eh, Le digo, Dios te bendiga, pero probablemente si le preguntamos a tu familia tenga una respuesta distinta a la que tú estás dando o a la que tú piensas. Porque nuestra familia muchas veces ve cuando nosotros respondemos enojados ante los ataques, injustificados o justificados, pero nuestra familia, la gente que está alrededor, ¿qué diría de nosotros? ¿Qué diría? Responde tranquilo, responde con bendición, responde confiando en el Señor o responde movido por sus emociones. Responde diciendo, no, yo aquí soy el que va a mandar. Y entonces me has dicho sanguinario, vas a ver qué tan sanguinario soy. Y vamos a ver cuál es la respuesta de David. Verso 10. El rey respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues dirá, por qué lo haces así? Y vemos a un David que responde de una forma tremenda, porque le dice, no, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Si él así maldices, porque pues, tal vez Dios le ha dado la oportunidad, el permiso de que maldiga mi nombre, ¿no? Entonces yo no le puedo decir nada. Verso 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenlo que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Y si muchas veces tú y yo podemos ser atacados por personas que conocen al Señor, ¿cuánto más no podemos pensar que vamos a recibir ataques de mentiras, ataques de coraje, rencor, de amargura en contra nuestra, de personas que no conocen a Dios?
Y eso es lo que está diciendo David, ¿no? Si aún el que era cercano a mí me estaba maldiciendo, me está haciendo mal, pues, ¿qué puedo esperar de alguien de la tribu de Benjamín? De alguien que siente que ha sido robado. Y muchas veces la gente así se siente en contra de nosotros cuando les hablamos de Dios o cuando ven que vivimos como creyentes, lo que dicen es, no, ve, así le va a los cristianos, pero eso no es cierto, ¿no? Y entonces, verso 12, y este es el ancla que David tiene en medio de los ataques. Y ya vimos, el primer ataque se lo llevó completo, se comió la mentira del criado de Mefiboset, pero el segundo ataque, el de Simei, lo está soportando. Entonces, verso 12, David les está diciendo ahora esto: quizá mirará el Señor mi aflicción y me dará Dios bien por sus maldiciones de hoy. O sea, si este hombre me está maldiciendo y está atacándome, y si no es de parte de Dios, Dios va a ver mi aflicción y entonces me dará bien. Él está entendiendo lo que dice Deuteronomio 32, 35 y que ya hemos estudiado y que ya hemos dicho. Dios diciendo, mía es la venganza y la retribución. David está confiando, yo no debo de vengarme. Ahora, ¿qué tan fácil es cuando tú estás escuchando ataques en tu contra? ¿Qué tan fácil es cuando tú estás escuchando que alguien te lanza maldiciones? ¿Qué tan fácil es cuando estás viendo que alguien te avienta piedras? ¿Qué tan fácil es? Y la realidad es que es totalmente difícil. Eso tú y yo no lo podemos hacer. De hecho, no es difícil. En nuestra carne, en nuestras fuerzas, es imposible. Y entonces, lo que David está haciendo es porque él está confiando en Dios y se está fortaleciendo en Dios. Su hijo, más adelante en el libro de Proverbios, escribiría en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Te lo repito, la cordura del hombre detiene su enojo o su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Yo estoy casi seguro que David debió de haber estado, además de triste por todo lo que le estaba pasando, al estar escuchando, también debió de haber estado molesto, también debió de haber estado enojado, pero él es un hombre de honor delante de Dios. Y entonces dice, el honor del hombre es pasar por alto la ofensa. ¿Cuántas veces sabiendo que algo que están diciendo en nuestra contra es mentira, nosotros no dejamos pasar por alto la ofensa, sino que decimos, ah, no, van a ver, y esto ya no lo perdono? Y David sí podía decir como la reina de corazones, córtenle la cabeza, pero no lo hace, porque David está teniendo misericordia de Simei. Y David está entendiendo, Dios es el que hace justicia a mi vida. En medio de todo lo que estoy viviendo, Dios es el que me hace descansar confiado. Y lo veíamos la semana pasada, que es Dios el que nos permite dormir, ¿no? Cuando David dice en los Salmos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Es porque está entendiendo en medio de la persecución, Dios está conmigo, Dios no me va a dejar. Y lo mismo pasa aquí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces cuando somos atacados? Descansar en Dios, ir a Dios, orar a Dios, pedirle, Señor, transforma mi mente, transforma mi corazón. Porque si tu primer respuesta es atacar y ofender de vuelta, acuérdate, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú y yo respondemos con ofensas,
significa que nuestros corazones no están atesorando a Dios. Dios no está en el trono de nuestras vidas. Cuando tú y yo respondemos con maldiciones, cuando tú y yo respondemos de mala manera, lo que estamos sacando es lo que todavía está como un tesoro en nuestras vidas. No, pero es que ¿cómo? No voy a defender mi orgullo, no voy a defender mi dignidad. Defiendes tu orgullo y tu dignidad cuando tú actúas sabiendo que no importa cómo te ataquen, Dios está contigo, ¿no? Y entonces David no permite que mate a este hombre confiando en Dios. Versículo 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. ¿Sabes? Cuando actúas a la manera de Dios, no esperes que la gente cambie su manera de actuar. Dios, pero es que yo estoy haciendo las cosas como tú me las pides y ve, estos me siguen atacando, me siguen haciendo cosas malas, siguen diciendo cosas que no son. Sí, no importa, descansemos en el Señor. Y de hecho, fíjate cómo va a llegar, verso 14, y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron ahí. O sea, David está pasando por un momento en su vida donde está cansado, está fatigado, han hablado mentiras sobre él, han hablado engaños sobre él, y él ha respondido de la manera en la que Dios ha permitido que él pueda descansar. Y esa manera es a través de conocer a Dios y descansar a Dios. Y es la forma en cómo tú y yo podemos descansar en medio de nuestra aflicción. Y puedes decir, no, pero es que David no entiende lo que yo estoy pasando, o tú no entiendes, Alfonso, lo que yo estoy pasando, o Dios no entiende lo que yo estoy pasando. ¿Y te acuerdas que dijimos? El que también caminó en el monte de los olivos, el que también lloró, el que también oró, fue Cristo. Cristo entiende perfectamente lo que es que hablen mal de él. Cristo entiende perfectamente lo que es que le mientan, que lo traicionen. Cristo entiende perfectamente el sentirse solo. Y en medio de todo eso, Él responde con gracia. Y Él es el único que puede darnos la capacidad de responder con gracia, siguiéndolo. Acompáñame, vamos a la primer carta de Pedro, capítulo 2, y hoy vamos a ir cerrando con esto. Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Está hablando el apóstol Pedro a la iglesia y les dice, ¿qué gloria es si pecando ustedes son abofetados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Y aquí está esta parte. Tú no vas a caminar en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de las ofensas solo. Tú vas a caminar siguiendo las pisadas de Cristo. Y entonces tú sabes que estás en un lugar seguro cuando ya hay alguien que ha caminado por allí y que llegó a un buen puerto. Y tú y yo sabemos, si camino detrás de Cristo, yo sé que me espera lo mejor que puedo obtener, que es tener una relación con Dios, que es tener gracia, que es saberme amado, cuidado. Y entonces Cristo nos ha dejado ya esas pisadas para que las sigamos. Verso 22 de primer carta de Pedro, capítulo 2, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Y lo que Dios aquí, a través de Pedro, nos dice es, han sido llamados para caminar detrás de las huellas de Cristo, y Cristo ya llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. No te dejes engañar a través de los ataques de las personas. Y si Cristo, que realmente no había hecho mal, que no se había hallado engaño en su boca, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, y él tenía verdaderamente el poder, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo hoy? Cuando me amenazan, cuando me atacan, encomendar la causa a Dios, descansar en Dios, decirle, Señor, quiero descansar en ti. Señor, están diciendo esto de mí y es mentira y tú lo sabes. ¿Cómo entonces puedo caminar? Señor, mis pensamientos me están atacando, porque muchas veces ni siquiera es gente de afuera los que te atacan, sino muchas veces son nuestros pensamientos los que nos están atacando y nos están diciendo, tú no eres digno, tú estás en este momento tan mal porque eres un inmerecedor de la gracia, eres un inmerecedor del amor de Dios, o porque Dios realmente nunca te ha amado. Y eso son mentiras. Si Dios no me hubiera amado, no me hubiera buscado, porque yo no busqué a Dios. Dios me buscó a mí. Dios me ha buscado toda mi vida. Desde antes de la fundación del mundo, Él me había buscado. Él ya me había planeado. Desde antes de que yo naciera, Él ya había visto mi embrión y yo puedo descansar en Él. Salmo 61, y con eso cerramos el día de hoy. David, en medio de todo lo que está viviendo, muy seguramente podía orar de esta forma. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el fin de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de enemigo. ¿Te das cuenta? David diciéndole a Dios en medio del quebranto, Señor, mi corazón está desmayado. Están hablando mal de mí. Estoy siendo perseguido por mi propio hijo. Ya no sé qué hacer. El dolor, el temor, el enojo. Hay cosas que estoy cargando y que yo no puedo. Mi corazón desmaya. Y aquí estoy, al final de la tierra. Estoy llegando al desierto. Y lo único que sé es que tú me puedes llevar a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Cada vez que tú sientas que ya no puedes, cada vez que tú sientas que estás viviendo muchas cosas y que Dios no puede entenderte o que nadie más puede entenderte, recuerda, el que caminó en el mismo lugar donde David caminó se llama Jesús. El que ha caminado en el mismo lugar donde tú y yo estamos caminando se llama Jesús. Y caminó ahí y ha caminado por lo que tú y yo hemos caminado para que tú y yo pudiéramos seguir sus pasos, seguir sus huellas y pudiéramos descansar en que Él es el que nos va a llevar al lugar de descanso. Me acosté y dormí y desperté porque tú me haces vivir confiado. ¿Te parece si oramos? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.